mucho gusto tenerlos ahora con nosotros. Entendemos que son estudiantes de la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Realmente es un placer tenerlos, y sobre todo con un tema tan especial y sobre todo un tema tabú para los arquitectos, que a veces les tenemos como un poco de recelo a lo que es el reforzamiento, a las estructuras, ¿sí? La idea en esta mañana es precisamente darles a ustedes parámetros y tópicos con los cuales ustedes puedan tener un criterio, ¿sí? Para lo que ustedes como arquitectos o futuros arquitectos tienen que tener una idea clara, ¿sí? Una idea clara de cuando una estructura necesita un reforzamiento, ¿sí? Que ustedes lo puedan leer, lo puedan mirar, simplemente mirando o revisando la estructura. De eso se trata, ¿sí? Espero pues que lo aprovechen. Si no entienden varios términos, no se preocupen, ¿sí? Cuando ya terminemos y a lo largo de la conferencia, cuando ustedes miren ya la instalación, el proceso de aplicación, lo van a comprender mejor, ¿sí? Y después, cuando ya terminemos en la parte teórica acá, nos iremos afuera, ¿sí? En donde les hemos preparado los equipos, las herramientas, los materiales para que ustedes miren, los topen, los palpen, los sientan y vean que no es nada del otro mundo. Sí es tecnología de primer mundo, ¿sí? Les comento pues que en la construcción la tecnología vuela, ¿sí? Jóvenes, igual que en la computación. Ustedes saben que un computador que sale hoy, en 6 meses ya es obsoleto, ¿cierto? Ya en 6 meses ha salido equipos nuevos. En la construcción les cuento que es exactamente igual, ¿sí? Entonces quítese en ese paradigma que muchos constructores tienen, que dicen no, es que yo aprendí a construir así y esto es lo mejor y mejor no hay. Falso, ¿sí? Todo el tiempo están llegando tecnologías de primer mundo en lo que respecta a la construcción. Hemos tenido la ventaja de que estas empresas transnacionales han puesto los ojos en nosotros. Nosotros somos especialistas en reparaciones para construcción. Le encontramos un nicho de mercado, ¿ah? Y les cuento que este nicho está todavía inexplotado, ¿sí? Hay muchos profesionales, hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos constructores, ¿sí? Que en su afán de reducir costos, ¿sí? Tienden a reducir calidad, y eso va en desmedro de la construcción, y todo el tiempo hay reparación, todo el tiempo, incluso en época de crisis. Acuérdense que en las épocas de crisis la economía se retrae, no hay inversión, el gobierno no invierte, no hay obras de infraestructura, ¿sí? Pero esto de la reparación, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si alguien quiere hacer especialidad, incluso la compañía ahora está receptando, trabajamos con muchos residentes que ya están en los últimos años, apadrinamos tesis. Si alguno quiere y le gusta estos temas, puede venir y buscar información acá. Hemos apadrinado tesis para muchachos de ingeniería civil, para arquitectos. Ahora vamos a trabajar con la Politécnica del Ejército, ¿sí? Entonces hay puertas abiertas si alguno quiere meterse a este mundo y hacer carrera, ¿sí? Muchas veces solo queremos construir, sí, pero muchas veces en el país, especialmente, como vuelvo y repito, cuando entra en crisis, ¿sí? No hay esa inversión, ¿sí? Y hay muchos profesionales que están tras un taxi. No digo que es una mala profesión, pero ¿sí? No está haciéndolo para lo que fue formado. Entonces piensen en eso, ¿sí? Si quieren profundizar más sobre estos temas, conocer más, y les gusta, sobre todo, las puertas están abiertas. Nosotros a lo largo de todo este año hemos estado realizando seminarios, charlas. El último sábado de cada mes nos reunimos, invitamos ingenieros, arquitectos, estudiantes como ustedes. Ahora pues me da realmente mucho gusto la acogida que hemos tenido con los estudiantes. Sí hemos invitado, ha venido uno que otro, pero qué bueno que ustedes estén aquí, que estén interesados en aprender, ¿sí? Les voy a rogar nada más que apaguen sus celulares, ¿sí? Es importante que
este tiempo se concentren, ¿sí? Y asimilen lo poco que van a ver hoy, ¿sí? Apaguen sus celulares por respeto a sus compañeros, ¿sí? Y si alguien tiene una llamada que atender urgente, por favor, puede bajar en la parte del hall, pueden recibir cualquier tipo de llamadas, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Nada más me queda pues preguntarles de qué nivel son. Tercero de arquitectura, todos son de tercero. Ya. ¿Hay alguien que ha hecho ya prácticas, ha estado en obra? Levante la mano. Yo soy ingeniero civil. Muchas gracias, ingeniero, por venir. Gracias por acompañarnos. Ingeniero mecánico, bienvenido. ¿Alguien ha trabajado ya? ¿Ha estado en obra? ¿Tiene idea? ¿Sí? ¿Dónde ha trabajado, joven? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Residencia de obra? ¿Perdón? Con mano de obra. Qué bueno, qué bueno. Les cuento pues que aquí en nuestro país los ingenieros y los arquitectos solo estamos dirigiendo, controlando, pero en los Estados Unidos, en los países de primer mundo, los ingenieros y los arquitectos normalmente están en obra, están metiendo mano, están aprendiendo, están instalando. Hay mucha gente que tiene ya muchos años de experiencia y está aplicando. Yo les voy a enseñar un video hoy para que miren lo que les estoy diciendo. Bueno, empecemos entonces. No sé si me ayudan con el computador. La cultura entendió ese concepto, ese criterio y instaló membranas de primer mundo. ¿Sí? Y bueno, la institución privada, las empresas privadas, a ellos sí cuidan su dinero, ellos sí les gusta cuidar la inversión que hacen. Entonces piden garantías, quieren saber qué tiempo duran los materiales que se les va a instalar, ¿sí? Dan mantenimiento, que es otra utopía en el Estado, ¿sí? Ustedes en el Estado creen que lo que se instala dura toda la vida y cero mantenimiento, y eso no es así, ¿sí? Todo tiene su periodo de vida y necesita su mantenimiento. Pisos industriales, talleres completamente llenos de grasa, ¿sí? Antes ustedes hasta ahora se ven, ¿no? Muchos talleres mecánicos llenos de grasa, de solventes, contaminantes, contaminamos el planeta, botamos el agua, los solventes, los desechos de aceites quemados hacia la alcantarilla, ¿sí? Hoy todo eso ya está siendo regulado y tenemos ahora talleres, ¿sí? Que son un laboratorio de trabajo, ¿sí? Esto ya se entendió para los talleres mecánicos, para la industria alimenticia, ¿sí? Sí. Más trabajo en la institución pública, ¿eh? Dicen, escuché el otro día un comentario a un ingeniero que decía que este presidente parece faraón. ¿Saben por qué? Porque está construyendo todo el tiempo. Y de esos presidentes no hemos tenido, ¿ah? Sí, no piensen que soy de Alianza País, pero está construyendo, ¿cierto? Y mientras construya, nosotros que estamos metidos en esta rama, pues somos los beneficiados, porque ahí está, miren, invierte en la salud, en la justicia, en las vías, y hay trabajo para todos. Pisos conductivos para quirófanos, este es otro tema, ¿sí? Y ustedes como arquitectos algún momento lo van a topar, pisos conductivos y antiestáticos. Ahí tenemos para clínicas privadas también, de la clínica del doctor Valencia. Este concepto de concreto pulido que está muy de moda en los Estados Unidos, ahora se están levantando alfombras, se están levantando pisos flotantes, se está levantando todo, y sobre concreto se hace esto, se llama concreto pulido. Consiste en pulirlo al concreto, ¿sí? Con muelas de diamante, hasta llegar a convertirlo en un granito. Al concreto. Sí, miren, esto por ejemplo es muy nuevo, no mucha gente lo conoce. Hemos labrado muchísimo para meter este concepto acá. ¿Por qué? Porque, claro, en los Estados Unidos, imagínense un concreto, yo pienso que sobre los 280, 300 kilos es como normal.
mientras que acá nosotros estamos con 210 a duras penas. Los cementos que tenemos en el mercado no son pues los ideales, los adecuados, y entonces este concepto se está como quedando. Nos ha tocado importar materiales para lograr esto, que es una belleza. Miren eso, que usted pueda reflejarse en el concreto, es como un espejo, ¿sí? Pero ya hay, esto existe, ingeniero. Disculpe, ingeniero, ¿es lo mismo que el microcemento? No. El microcemento es un topping, es un material que se lo coloca en un espesor muy fino, con una liana, como un empaste. ¿Sí? Eso es un microcemento. Esto es sobre el concreto visto. Si usted funde una placa de concreto, ¿sí? Lo ideal es que sea de la resistencia a la compresión mínima de 240 kilos por centímetro cuadrado. Si puede hacerlo más, de mayor resistencia, es mejor, porque brilla más, el brillo perdura más, ¿sí? Y luego se lo somete a un proceso de pulir. Pero esta tecnología nosotros la hemos visto todo el tiempo. Por ejemplo, en los mesones de granito. ¿Conocen el granito? Sí. El granito es una piedra que se extrae de las canteras y sale en bruto. Cuando usted lo ve el granito, no es que brilla como el mesón que ustedes tienen en su cocina, no, sale en bruto, es feo, horrible. ¿Cómo llega él a tener ese brillo? Es puliéndolo. ¿Sí? Se lo pule y llega a un brillo así. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, los constructores, o sea, los investigadores llevaron esa tecnología al concreto. ¿Cuál es la ventaja? Primero, la resistencia. Segundo, la durabilidad. O sea, usted tiene ahí concreto. Es muy difícil por la resistencia, que se dañe, que se descubra, y sobre todo la belleza, ¿no? Y ya hay. En Estados Unidos se hace todo el tiempo. Sí. Ok, ¿preguntas? Una pregunta. Claro que sí. En cuanto al económico, ¿qué tan rentable sale aplicar ese concreto pulido? Muy barato. Porque, a ver, ¿cuánto vale un metro cuadrado de granito? ¿Cuánto vale? Depende del granito, ¿no es cierto? Si trae de Italia, si trae del Brasil. Trae de Italia $200 facilito el metro cuadrado. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Valpisa, que queda acá un granito, el más económico pueden conseguirlo en $60 el metro cuadrado. ¿Cierto? Esto es concreto, ¿sí? Nosotros cobramos $20 el metro cuadrado, ¿sí? Llevarlo a ese brillo. Si usted entrega la placa de concreto allanada, ¿sí? ¿Sí saben lo que es allanado? ¿No? Pasado un equipo que se lo conoce como allanadora, que tiene unas paletas que van alisando el concreto, ¿sí? Eso ya es muy común, se lo ven en las obras ahora, ya hace, claro, los helicópteros que les llaman. Nosotros hacíamos eso hace 10, 15 años atrás, o ya eso se ha proliferado, ¿cierto? Antes éramos los únicos, nosotros fuimos los primeros que trajimos regletas vibratorias, helicópteros, eso era una cosa de otro mundo, ¿sí? Hace apenas 15 años, miren. Hoy usted ya no, si usted se fija, y ustedes que son estudiantes, fíjense en las obras, funden en la capa de concreto y meten la máquina, ¿sí? Ya se evitan el famoso masillado, y entonces cuando usted tiene una placa de esas, ya la deja allanada, usted entramos con unas máquinas de hacer concreto pulido. También fue tema de una charla en este año, ¿sí? Y si alguno está interesado, igual sigan ingresando a nuestra página web, ahí están las fechas, los temas de las charlas, si quieren profundizar más. Una pregunta. Claro que sí. Las máquinas entran tal vez a los dormitorios, son del tamaño justo por una puerta de 80, 90. Sí, podemos hacerlo en viviendas. Sí, de hecho, estábamos con un proyecto del municipio también para montar este tipo de pisos por el costo, que es muy económico. Sí, sí, claro, es más bien económico si compara con una baldosa, para montarlo en viviendas de clase popular, ¿sí? Simplemente se dé. Pero tenemos el limitante ahí, por ejemplo, de la resistencia a la compresión del concreto, ¿sí? Como es popular, queremos hacer muy barato, de muy mala calidad. Siga. Vamos entonces a empezar con el tema, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando. Si tienen preguntas, no duden por favor en levantar la mano y preguntar.
El diseño de reforzamiento de estructuras, ¿sí?, está gobernado por el ACI 440-2R, boletín 14, ¿sí? Si alguien quiere, vuelvo y repito, profundizar, puede anotar esta referencia para que ustedes lo consulten, lo investiguen y vayan profundizando en este tema, ¿ok? En esta charla analizaremos básicamente, o sea, hay muchas formas de reforzar, ¿sí? Hay muchas maneras de reforzar estructuras, ¿sí? Desde el aumento de secciones de columnas con concreto, pasamos por la utilización de estructura metálica, ¿sí? Y esto que vamos a ver aquí es tecnología de primer mundo, ¿sí? Es reforzamiento con fibras de carbono, ¿sí? Fiber Reinforced Polymer, ¿sí? Que son fibras, ¿sí?, de muy bajo peso, de muy bajo espesor, pero que le confieren al concreto cualidades de altísima resistencia, ¿ya? Estas fibras que ustedes están, que hoy las van a mirar, las van a conocer, se utilizan en la industria aeronáutica, ¿sí? Se las utiliza para hacer las naves espaciales, ¿sí? Ese fue el primer uso que se le dio a estas fibras. Luego, ¿sí?, se las acopló para la industria automotriz. De hecho, los autos, los de la Ferrari, ¿sí?, esos vehículos que son costosísimos, su carcasa son hechos con esta fibra. ¿Cuál es la ventaja? Que estas fibras son muy livianas, ¿sí?, y le quita peso al vehículo. Al quitarle peso al vehículo, él alcanza mayor velocidad, ¿ok? Y luego de eso se lo acopló a la construcción, ¿sí? Se estudió y se miró que estas fibras, ¿sí?, pueden realizar funciones espectaculares, especialmente en lo que es reforzamiento. Ahora, ¿cuándo yo necesito reforzar una estructura? ¿A quién se le ocurre cuándo yo podré o necesitaré reforzar una estructura? A ver, duro. ¿Cuándo puede estar una estructura con daños? Cuando hay fisuras. ¿Por qué se presentan las fisuras? Por un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero la más crítica sería cuando exista un sismo. Las primeras obras de reforzamiento de estructuras, ¿sí?, aquí en el Ecuador se hicieron cuando hubo el sismo en Bahía de Caracas. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Cuando hubo ese sismo, Bahía de Caracas todos los edificios de Bahía de Caracas quedaron muy golpeados, muy resentidos, ¿sí? Entonces se procedió a hacer una diagnosis y muchos de esos edificios fueron intervenidos y reforzados. ¿Cuándo más yo necesitaré hacer un reforzamiento estructural? Cuando le voy a cambiar de uso, ¿sí?, a un edificio. Por decirles, construyo un edificio para vivienda, el gobierno lo declara de utilidad pública y quiere hacer una biblioteca. ¿Las cargas serán las mismas o serán diferentes? Diferentes, ¿cierto? Entonces tendré yo que reforzarlo. Miren, aquí en la Foch, ¿sí?, expropiaron un edificio que era del gobierno, lo utilizaban para oficinas, ¿sí? Y en el proceso de cambio, bueno, ese edificio le donaron a la policía, ¿ya? En el proceso de cambio, cuando ellos estaban cambiando, todos los archivos que tenían en el edificio los fueron y los montaron en el tercer piso en un solo sitio. Y ¡trin!, se pandió la viga. Se pandió, se fisuró. ¿Sí ven? Algo tan... el hombre que estaba a cargo del cambio dijo, a ver, entonces vamos, como tenía muchos libros, muchos archivos, dijimos, vamos a colocarlo aquí. Lo montaron ahí, ¿sí? Y cuando terminaron de poner todo, observaron que la viga tenía una flecha, fisuramiento. Entonces,
Eso sin necesidad, miren, de ser ingeniero o de ser un especialista en construcción, un especialista en reforzamiento, ¿sí? Ya le da un tópico a usted de que algo está pasando. Las fisuras, ¿sí? Las fisuras, si usted ve una viga que está fisurada y la fisura traspasa la viga, preocúpese. Si usted ve una viga, una columna que está fisurada y la fisura traspasa la columna, preocúpese. Usted ve un nudo, ¿ustedes saben cuál es el nudo? ¿Sí? La unión de viga-columna, ¿sí? Ahora tenemos una maqueta acá que lo van a conocer, ¿sí? Ustedes miran que ese nudo tiene fisuras, preocúpese. Sin necesidad de ser un especialista, usted mirando sabe que hay que hacer una diagnosis para determinar si esa estructura, ¿sí?, necesita reforzamiento o no. Pero, ¿sí?, aprendí ahora, justo que estaba leyendo algo para esta conferencia, las fisuras, perdón, Germán, pégame mi maletita de los equipos que tengo para que se les enseñe su pedido. Ya, las fisuras tienen un espesor y aprendí ahora que hay ¿cuándo hay que intervenirlos? O sea, depende del espesor, ¿sí? Y aquí anoté algo que a ustedes les va a ayudar mucho en su vida común y dice, miren, cuando yo tengo un ambiente seco, es decir, una estructura en un ambiente seco no está bajo agua, ¿sí? Si yo tengo fisuras menores, les voy a copiar esto para si alguien está interesado pueda anotarlo, ¿sí? Si usted tiene fisuras menores o iguales a 0.3 milímetros, ¿sí?, usted no debe preocuparse, no necesita tratamiento. Si usted tiene fisuras mayores a 0.3 milímetros y es pasiva, ¿sí?, usted debe inyectar con resinas epoxi. Y si usted tiene fisuras mayores a 0.3 milímetros, ¿sí?, y es activa, ya les voy a explicar esto de pasiva y activa, ¿sí?, usted debe sellar con un elemento elástico. Esto, ¿sí?, esta norma cuando usted tiene estructuras que no están bajo agua, ¿sí?, o que no están con agua, en contacto con agua. ¿Qué es esto de pasivo o activo? Pasivo significa que el fenómeno que causó, ¿sí?, la fisura ya no se va a manifestar otra vez. Ejemplo, ¿sí?, los famosos asentamientos. Ustedes han escuchado que cuando yo construyo, ¿sí?, ahora está hasta como común, ¿no es cierto?, la estructura se asienta, ¿no es cierto?, y cuando se asienta va fisurando, mamposterías, vigas, ¿no es cierto?, y entonces los ingenieros y los arquitectos yo escucho, es normal, ¿sí?, está asentándose el edificio. Ese es un fenómeno, ¿sí?, que se produce una vez y ya no se produce más, se asienta, listo. Eso es un fenómeno, ¿sí?, pasivo. O sea, un fenómeno que logró fisurar, pero ya no se vuelve a provocar. ¿Cuál es un fenómeno activo? Las fisuras que se producen por dilataciones térmicas o por dilatación de temperatura, ¿sí? Usted sabe, en Quito tenemos a la madrugada fácil, -5, -8 grados centígrados. Y en el verano, ¿sí?, 25, 29 grados centígrados, fácil, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de temperatura hace, ¿sí?, que nuestra estructura esté abriéndose y cerrándose, ¿sí?, jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo a una fisura que es activa le coloco un elemento rígido? ¿Qué le va a pasar? Va a volver a fisurarse, ¿sí? Y entonces
yo tengo que utilizar un elemento elástico, un sello que permita que nuestra estructura se abra y se cierre sin necesidad de que permita aparecer otra vez la fisura. Al hacer eso, ¿sí?, ya la fisura está completamente sellada, que es lo que nos interesa. ¿Por qué queremos sellar nuestras fisuras? ¿Por qué será? Por evitar filtraciones, correcto. ¿Y por qué quiero que no ingrese agua a mi viga, a mi columna? ¿Por qué? Exactamente, porque la humedad corroe el acero de refuerzo, ¿sí? Y cuando la humedad ha corroído el acero de refuerzo, ¿sí?, y yo lo dejo pasar, no le doy un proceso de mantenimiento, ¿sí?, corroe la estructura. ¿Qué le pasa al acero cuando empieza a corroerse? Empieza a degradarse, no sé si se han fijado, ¿cierto? Empieza a disminuir su sección, a hacerse polvo. Y cuando disminuye la sección, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a un reforzamiento. Entonces miren, lo que al inicio arranca como algo insignificante, como que no tiene mayor cuidado, ¿sí?, si yo lo dejo pasar con el tiempo, termino en un tratamiento de esto, ¿sí? Reforzar una estructura, señores, es costoso, ¿sí? No se engañen, no hay, y les comento esto porque miren, hace un mes atrás, ¿sí?, construyeron un edificio para el IS, una clínica en Conocoto, no sé, sí, bueno, no voy a decir quién, ¿sí?, pero construyeron una clínica nueva, ¿sí? El ingeniero que agarró el contrato, ¿sí?, se descuidó en la calidad del hormigón, ¿sí?, que le metieron a las columnas, ¿ya? Y entonces construyeron, ¿sí?, construyeron en 2 etapas. La primera etapa él entregó, y luego construyeron la segunda etapa, que construían 2 pisos encima, ¿sí? El fiscalizador de la segunda etapa se le ocurre, ¿sí?, porque los fiscalizadores también tienen responsabilidad, pues, ¿no es cierto? Se le ocurre hacer un ensayo de esclerometría a las columnas, a toditas, y encuentra que todo el piso de abajo, señores, tenía un problema de resistencia a la compresión de concreto. Botaba 180 kilos. Obra nueva, que ni siquiera la inauguraban. Usted se paraba, ¿sí?, no tenía fisuras, las columnas intactas, ¿sí? Usted miraba, yo cuando me llamaron fui, es más, hasta las habían enlucido ya, ¿sí?, porque no le hicieron caso al fiscalizador y siguieron con la construcción, la terminaron, el hombre pasó el informe, ¿sí?, y determinaron que todas las columnas tenían una resistencia a la compresión baja. ¿Qué tenían que hacer? Reforzar. Entonces imagínense en lo que es ya el edificio terminado, ¿sí?, y te empezaba a romperlo. Imagínense en el impacto para la comunidad, para la gente que vive ahí. Dice, a ver, yo voy a tener ya por fin la clínica de IES, y cuando ya está terminado empiezan a romperlo otra vez para el reforzamiento. El estudio, señores, el estudio de ese reforzamiento, solo el estudio valía $12,000. Para que tengan una idea, ¿eh? Bueno, sigamos. Entonces, esto es para las fisuras, para ambientes, ¿sí?, para ambientes secos. Pero cuando la estructura está sometida a ambientes húmedos, esto baja ostensiblemente, ¿sí? Y dice que en ambientes húmedos ya es menor. Cuando la abertura es menor a 0.1 milímetros, no necesita tratamiento. Es decir, la tercera parte, miren, ¿sí? Si la fisura es mayor a 0.1 milímetros, ¿sí?, entonces, y es pasiva, ya expliqué lo que es activo y pasivo, entonces yo debo inyectar. Y si la fisura es
mayor a 1 milímetro, pero es activa, es decir, tiene movimiento, yo tengo que utilizar un elemento elástico. Miren cómo cambia, ¿sí?, cuando las estructuras están secas, sin presencia de agua, y cuando están en contacto permanente con agua, ¿sí? Ahora, présteme la maletita, Germán, el medidor de fisuras, quiero que lo conozcan. Présteme la maleta, ahí tengo un medidor de fisuras. Aquí está. Ya, miren. ¿Cómo mido yo el espesor de las fisuras? ¿Sí? Aquí tengo yo unas regletas. ¿Sí? Miren, esto no es muy común, las voy a pasar para que lo conozcan, ¿sí? Esta es una regleta, miren, ¿sí?, en la cual tiene una escala y le dice, ¿sí?, cuando usted va a medir, se acerca a la fisura y pone la regleta ahí, y aquí le indica el ancho de la fisura, ¿sí? Esto es una regletita que todos deberíamos tener. Ya voy a ver si les consigo, los que estén interesados. Sí, vamos a empezar a regalar aquí en el mostrador, porque no es común y esto no cuesta nada, miren, pero qué herramienta más interesante, ¿sí?, y básica para nuestra función, para determinar el espesor de las fisuras, porque si no, ¿cómo aplico este concepto? ¿Sí? Les voy a pasar para que le conozcan, y aquí ustedes pueden ir viendo, ¿sí?, las escalas que tienen. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Una pregunta tengo yo. Claro que sí. Usted habla de este caso concreto de mesuramiento y la estructura esta nueva de ejercicios que están haciendo. Para reforzar, ya ellos, como usted dice, ya terminaron y lo hicieron, ¿no es cierto? Ya está entregado. Pero si lo obligan a reforzar, necesariamente debe retirar la capa de recubrimiento de la inducida. Así es. Mire, cuando nosotros vayamos a hacer un proceso de reforzamiento, ahora lo vamos a ver ya cuando terminemos esta charla, ¿sí?, el refuerzo va sobre el concreto. No vayamos a poner reforzamiento sobre morteros, sobre enlucidos, porque no va a funcionar, ¿sí? Un mortero es un pañete que está ahí, que tiene un ligante acrílico, que no tiene mayor resistencia o mayor esfuerzo, ¿sí? No va a resistir. Hay que limpiarlo completamente y aplicar los refuerzos sobre el concreto o sobre el hormigón. Sobre lo mismo, vea, ingeniero, hay una viga y por efectos se rompió el descascaró al hormigón, quedó ya puesto en acero. Y ahí quiero reposar yo. Es el caso concreto que está pasando en el puente vengo líquido y no se pone acá. Puente que entra San Isidro de Inca, en la parte alta, no sé si de la hacia arriba, en ese puente. Ahí está. ¿Quién habría pasado? Pero los hierros están listos, los aceros están listos. Ya, eso quiero reposar este rato. Okay. Miren, los puentes son un caso típico de reforzamiento. ¿Por qué? Porque esos puentes están hechos hace 30, 40 años atrás. De hecho, un puente se lo diseña para que tenga una vida útil entre 50 a 60 años. Si no, no justifica la inversión. Imagínense la millonada que significa armar un puente, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los puentes que nosotros tenemos, la mayor parte de puentes, sí, tienen ese promedio de vida entre 20 a 30 años. Y ya están dejando, ¿sí?, ver que necesitan reforzamiento. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿sí?, teníamos un tipo de automotores, ¿sí?, que hoy no los tenemos. Ahora tenemos los payloaders, tenemos los mamut, ¿sí?, que todo el tiempo están pasando por esa vía. Diseñamos esos puentes para un determinado paso de vehículos, para una determinada carga, que hoy por hoy ya no se está cumpliendo y que necesitan intervención, necesitan reforzamiento. De hecho, muchos puentes, especialmente en la zona del Austro, se han intervenido ya con fibras de carbono, ¿sí? Estos temas
nacieron hace muchos años en los países industrializados, han llegado a nuestros países, han llegado acá a nuestro país, ¿sí? Y no es que se han quedado ahí, ya se están haciendo obras con esto, ¿sí? Con las fibras de carbono. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. Y la diferencia con los métodos tradicionales de refuerzo que se utilizaban en décadas anteriores, como son la estructura metálica, el recrecido en secciones de concreto, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre la una y la otra. ¿Ok? Formas de clasificar los refuerzos en estructuras de concreto. Lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué métodos se utilizan para reforzar estructuras? Recrecido de secciones. ¿Qué significa un recrecido de sección? A ver, determino que una viga no me está cumpliendo, ¿no es cierto? Necesito aumentarle refuerzo a la flexión, al cortante, a la tracción, a la compresión, depende del estudio, y entonces el calculista me dice, tengo que aumentar la sección de la viga. ¿Por qué? Porque al aumentar la sección, aumento la inercia y él automáticamente me da mayor capacidad a la flexión. Entonces, un método de refuerzo es precisamente el aumentar la sección de las vigas o de las columnas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se hacía? Pues básicamente, ¿sí? Encofrando la columna y vertiendo concreto para aumentar la sección. ¿Sí? Eso se hace y de hecho todavía se sigue haciendo aquí. Los ingenieros calculistas que no conocen de las fibras de carbono todavía están especificando este tipo de reforzamiento. Construcción compuesta. ¿Qué significa eso? Le meto una viga de metal. Eso es una construcción compuesta. Reducción o limitación de esfuerzos reducción o limitación de esfuerzos. Es decir, a ver, tengo el caso este típico que les decía, ¿no es cierto? A ver, diseñó una vivienda, un edificio para vivienda, y ahora la quiero hacer biblioteca, ¿no es cierto? Entonces las cargas son diferentes. Como yo sé que al montar ese tipo de cargas, ¿sí? Yo tengo que reforzar la estructura, entonces yo digo, a ver, elijo entre hacer la inversión para reforzarla, que es alta, o, ¿sí? Llamo al ingeniero calculista y le digo, oye, ¿hasta qué cantidad de peso yo le puedo meter a esta estructura? ¿Sí? Y controlo la cantidad de carga adicional que yo le voy a meter a mi estructura. Eso es reducción o limitación de los esfuerzos hacia la estructura. El posttensado, ese es otro método y ahora se utiliza mucho. Miren, todos los pasos a desnivel nuevos que ustedes ven, el de abajo, el último que se hizo en el condado, este que se hizo acá en San Carlos, todos esos, ¿sí? Si ustedes se fijan, las vigas, ¿sí? que están sobre el paso deprimido son vigas posttensadas. Es la única forma de yo lograr esa luz, ¿sí? que tiene el puente, con vigas posttensadas. Entonces, esas vigas, no sé, ¿quién vio el sistema de construcción de esos puentes? ¿Quién los vio? No se fijaron, pero si ustedes son un poquito observadores cuando estén haciendo eso, fíjense, ¿sí? Las vigas no es que las hicieron ahí en sitio, ¿sí? Ellos las construyen, ¿sí? En un taller, es como un prefabricado, ¿sí? Las construyen en un taller en donde tienen los equipos para tensar los hierros que tienen en medio, lo funden y luego lo van cargando como una maqueta y lo montan con una grúa en el sitio. Montadas las vigas, funden su capa de rodadura y listo, ya está el puente. Entonces ese es otro método de refuerzo, ¿sí? O incorporación de nuevos elementos, como lo que les digo, fibras de carbono, acero, ¿sí? Hay ahora, vi en la feria de concreto ahora, que hay empresas que se están dedicando a fabricar varillas, pero ya no de acero, sino de fibra de carbono. Y yo pienso que ese es el futuro, ¿sí? Ahora que estamos hablando de cuidar el clima, de esta situación, es ya no explotar las minas para sacar el hierro, sino
hacerlo con estas famosas fibras de carbono. ¿Sí? Ahora esta tecnología es muy costosa, pero a medida que vaya avanzando, eso va a bajar ostensiblemente los costos. Bueno, el enfoque estructural, importante, eso ya les compartí a ustedes como arquitectos. A ver, voy a hacer un refuerzo directo con o sin cambio de sección. ¿A qué me refiero? A ver, tengo mi viga, ¿no es cierto? Y yo determino que necesita, el calculista me dice, mire, aquí tiene que aumentar la sección, pero resulta que no puede, porque me daña la estética. Los arquitectos, no, eso qué horrible, o no me da la altura, o un sinnúmero de situaciones. Entonces yo tengo que mirar mi enfoque estructural, si tengo que mirar que el refuerzo que estemos estipulando cuadre con la estética, con la funcionalidad. Resulta que le quiero aumentar la sección, ¿sí? Y ya no hay paso para un vehículo de determinada altura, o determino que esta viga está fallando a la flexión y quiero montarle una columna en el medio, pero no puedo porque el momento que yo meto una viga aquí, ya no puedo tener esta abertura para charlar con ustedes, porque la columna aquí me estorba, ¿cierto? Entonces, eso es un enfoque estructural. Refuerzos indirectos con modificación del sistema resistente o con incorporación de nuevos elementos, ¿sí? Entonces, ok, yo digo, listo, no puedo entonces utilizar vigas metálicas o no puedo montar una columna aquí, entonces voy a utilizar un sistema que no me dañe la estética, que se pierda en él, que no sea perceptible. Ahora, jóvenes, posiblemente estos términos, ¿no es cierto?, los maneja muy bien el ingeniero, el calculista. Y aquí viene esto que yo les decía, ustedes no se preocupen, ustedes tienen que tener la capacidad para mirar y decir, me parece que esto necesita un reforzamiento. Eso es lo que usted tiene, por eso está hoy en el curso, ¿no es cierto? Para que usted sea capaz de, cuando usted va a la obra, ve fisuramientos, ¿sí? Y ve fisuramientos, compara con esto que le estoy diciendo, si pasan sobre la norma, entonces necesita un reforzamiento. ¿A qué necesita? No sabemos. ¿Quién va a dar eso? El ingeniero calculista. Entonces, luego de que usted ha hecho ese examen visual y dice, no, a mí me parece que aquí necesito un reforzamiento, o hace un ensayo esclerométrico, lo que yo les decía de este hospital, ¿no es cierto? Entonces, determina que hay necesidad de un reforzamiento, entonces usted llama al especialista, ¿sí? De hecho, nosotros trabajamos así, llamamos al ingeniero calculista, ¿sí? Y le decimos, mira viejo, al especialista en reforzamiento, le digo, mira, queremos que tú des tu criterio técnico. Entonces él hace una diagnosis, compara, ¿sí? Compara la estructura, los planos estructurales por los cuales fue construido el edificio, ¿sí? Mira qué nuevas solicitaciones o qué nuevas cargas va a tener esa estructura, lo mete a un programa de cálculo y con esas nuevas cargas le bota una determinada cuantía de acero, ¿cierto? Esa cuantía de acero, ¿sí? Él mediante un programa lo transforma en fibras de carbono y emite o genera un plano estructural en donde le indica exactamente dónde tienen que estar las fibras para mejorar todas estas características que se requieren en el ámbito. No sé si está claro, ¿sí? Vuelvo y repito, a ver, yo determino, ¿sí? O miro y digo, me parece que aquí necesito un reforzamiento estructural, ¿sí? No lo puedo aseverar porque no he hecho todos los ensayos de diagnosis que se deben hacer para realizar este criterio. Entonces llamo al ingeniero, al especialista, él va a hacer su estudio, va a hacer su diagnosis, va a coger los planos con los cuales se construyó, va a tomar las nuevas solicitaciones, por decirle, usted me dice, esta estructura ya no quiero que sea destinada para vivienda, quiero montar aquí un taller metalmecánico, ¿sí? Y en el segundo piso voy a meter esta máquina, voy a meter y van a estar en estos sitios, necesito que lo refuerces. Entonces él coge, mira, ¿sí? Va al campo, mira las varillas que tiene, mira las varillas para el cortante, ¿sí? Mira sus zapatas, ¿sí? Y dice, ok,
con esa información se va, mete en el programa y el programa le dice, mira, ahora ya no necesitas 3 phi de 12, ahora necesitas 5 phi de 18, por decir algo. Esa diferencia de acero que está haciendo falta en la estructura, él con un programa, ¿sí?, lo transforma en fibras de carbono y emite un plano en donde él dice, mira, tienes que poner a 45 grados, 2 capas, 3 capas, 1 capa. Ya vamos a ver un proceso que se hizo aquí en un edificio muy famoso, ¿sí?, y van a mirar lo que les estoy diciendo. Pero eso es básicamente lo que yo quiero que entiendan ahora ustedes, ¿sí?, que sin necesidad de ser un especialista, usted ya puede definir, ¿sí?, y ayudarse con el calculista, ¿sí? Las formas de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Refuerzos activos que actúan sobre solicitaciones actuales y futuras. Es decir, a ver, hay varias razones por las cuales yo voy a reforzar, ¿cierto? Entonces, yo quiero, por decir algo, yo quiero ahora un edificio, yo vivo en un edificio, ¿cierto? El edificio es de mi propiedad, y digo, a ver, yo vivo en una zona en donde la actividad sísmica puede presentarse en cualquier momento, porque vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿cierto? Y entonces yo me asusto y digo, no, yo quiero que mi estructura sea antisísmica, ¿cierto? Hasta hace unos, no sé si son como 5 o 10 años atrás, había otro código para el cálculo de las estructuras en donde no contemplaba el diseño antisísmico. Hoy por hoy la nueva normativa ya contempla el diseño antisísmico. Entonces, los edificios, por decirle que fueron construidos hace 15 o 20 años atrás, no están construidos o no tienen acero para soportar un sismo, ¿sí? Entonces, yo como dueño de mi edificio me preocupo, quiero salvar mi vida y llamo al calculista y le digo, mira, quiero que me diseñes o que me refuerces mi edificio y que lo hagas antisísmico. Entonces necesito un reforzamiento. Refuerzos pasivos que actúan solo para nuevas solicitaciones, lo que yo les decía, ¿no es cierto? A ver, tengo mi edificio, servía para vivienda, ok, hoy ya no lo quiero hacer vivienda, quiero hacerlo biblioteca, quiero montarme un taller mecánico, quiero hacerle parking de autos, ok, entonces tengo que reforzarlo porque las cargas son diferentes. ¿Qué voy a reforzar? ¿Sí? ¿Qué elementos tengo que reforzar? Las vigas, por supuesto que sí, las columnas, las losas, los muros, ¿sí?, y las cimentaciones. Perdón. Siempre me han dicho cómo hay que reforzar. Sí, hubo incluso en la charla de MAPEI, algunos ingenieros preguntaron, ¿y cómo refuerzo las cimentaciones? Ya encontré cómo se lo tiene que hacer y hoy lo van a ver, ¿sí? Ya. Cuando yo voy a hacer estos reforzamientos, ¿no es cierto?, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, cuando yo voy a utilizar concreto armado, yo lo puedo hacer con un concreto proyectado, en donde yo pueda incorporar refuerzos, ¿sí? Tengo que mirar la adhesión de refuerzos externos, es decir, que un material que permita que se adhiera monolíticamente, ¿sí?, la fibra de carbono al concreto. Puedo hacer post-tensados, puedo hacer inyecciones, morteros, rechadas. Todos estos sistemas puedo utilizar para reforzar estructuras. Bueno, esto ya lo hablamos, siga. El diagnóstico estructural, lo que les dije, ¿sí? Hay que mirar las condiciones arquitectónicas y operacionales, ¿sí? Esto también es una puja bien grande, ¿no? Porque los arquitectos queremos la estética y el ingeniero quiere... Exactamente. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? A ver, yo quiero reforzar con fibras de carbono, pero no tengo especialistas en la instalación. ¿Podría hacerlo? No. Siga. Costos, ¿sí? Yo tendré que pedirle a mi ingeniero calculista que me evalúe. A ver, ¿qué es más barato? ¿Reforzar con el sistema tradicional encamisado,
o vigas de meduse, porque esto es un tema de consulta. Todo el tiempo la gente que está haciendo reforzamiento, ¿sí?, por aumento de sección en columnas, se topa con un problema. Primero, el concreto, ¿sí?, el concreto, cuando usted encamisa la columna y lo quiere colar, es una tarea de titanes, ¿sí? Porque imagínense lo que es tener una columna y yo la voy a rellenar desde arriba. ¿Qué pasa cuando yo colo un hormigón desde la parte de arriba? ¿Qué le pasa al que llega al fondo? Se hace poroso. ¿Ah? Se hace poroso. Se disgrega, se hace poroso, exactamente, ¿no es cierto? Y llega acá con un montón de hormigón, llega a todas las piedras menos el concreto, ¿sí? Entonces yo tendré que mirar, ¿sí?, un concreto especial. Pero lejos de eso, ¿no es cierto? He visto gente que lo va encofrando de a poco y lo va llenando, ha logrado hacerlo. El edificio del comercio, que está atrás del antiguo comercio, que está atrás del Palacio de Gobierno, lo hicieron así, lo iban encofrando y lo iban rellenando, solucionaron ese problema. Pero, les pasó lo que dice aquí, cuando llegaron al tope, ¿qué pasa? Mete el concreto y ¿qué le pasa al concreto? ¿Sufre? ¿Queda? ¿Por qué queda queda una fisura, queda un hueco? ¿Por qué queda? Porque el concreto sufre retracción y al retraerse usted nunca va a lograr una unión monolítica con la viga. Y si no hay una unión monolítica, ¿habrá refuerzo? No logra lo que sí. Pues vienen todo el tiempo a preguntar eso. ¿Sí? Controlar la horizontalidad de la viga, por supuesto, ¿sí? Cuando una viga se ha pandeado, ¿sí?, es prácticamente imposible volver al sitio original, ¿sí? Hay técnicas, hay métodos para hacerlo, son muy complicados y costosos, pero dice la norma que cuando usted tiene eso y la flecha está dentro de los rangos, es mejor reforzarlo y dejarlo así. O sea, no tratar, he escuchado a una gente que dice, no, es que volvamos o perdamos la flecha, porque cuando se pandea la viga, tiene una flecha, ¿sí? Y a veces eso estéticamente queda feo. Entonces hay gente que quiere regresarlo, es muy peligroso, es muy contraproducente. Dice la norma que es mejor, si está dentro del rango, dejarlo así y reforzarlo. Entonces eso con respecto a controlar la horizontalidad de la viga. Ya, esto es lo que les decía. En caso de columnas de concreto armado, hormigonar hasta la altura del proyecto, dejando que se produzca la retracción inicial antes de acuñar, ¿sí? El rellenar esa parte final se llama acuñar en el libro técnico. Ya les voy a explicar cómo se hace. Ok, ¿qué equipos yo utilizo para hacer el reforzamiento? ¿Sí? Básicos. Los puntales telescópicos para poder apuntar a lo que habíamos hablado, equipos de excavación en el caso de que el calculista me diga no, tienes que reforzar también la cimentación, tengo que excavar, la hormigonera, ¿sí?, dependiendo la cantidad de volumen de hormigón que yo necesito, la soldadura, obviamente, en caso de que yo decida colocar hierros, tendrán que soldárselos. Este es un caso típico y fíjense, ¿sí?, ahora que están en esta charla, cuando vayan por la calle, pasen por un puente, miren arriba en encontrar esto, ¿sí? Cuando ustedes tienen esto, preocúpense. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué leen? ¿Qué leen? Primero se ha desprendido la protección del acero. Gracias. Primer problema. Entonces ya no tengo la misma sección. Al no tener la misma sección, si no tengo el mismo punto de inercia, posiblemente ya no está no posiblemente, seguro no está trabajando igual. Primer punto. Segundo, observo acero visto, ¿sí? Pero a más de eso observo corrosión en el acero. ¿Qué significa eso? Que el diámetro, ¿no es cierto?, del acero que está instalado ahí ya no es el mismo, por lo tanto estoy poniendo todo menos la cantidad de acero que el ingeniero calculista me indicó que yo ponga aquí, ¿cierto? Y aquí hay otra cosa más grave todavía, ¿ah?
cuando esto empieza, ustedes miran esto, no piensen que solamente lo que se está viendo está corroído. No. Gran error. Y por eso leí ahora en este libro, ¿sí?, que venía repasando para esta charla, por eso es que las reparaciones o los reforzamientos fallan. ¿Sí? Dice ahí en ese libro que hoy por hoy, cuando se hace un reforzamiento, ¿sí?, el tiempo de durabilidad de ese reforzamiento es menor a la vida útil del puente. Qué cosa más absurda. No sé si me explico. Es decir, yo voy, lo instalo, por decirle, el puente está diseñado para durar 30 años más. A los 5 años, otra vez tengo que entrar a reforzarlo. ¿Por qué? Porque se olvidan lo que les estoy diciendo yo ahorita, ¿sí? Esta corrosión seguramente ya está pasando o está perdiéndose, ¿sí?, bajo el concreto. Yo no la veo, ¿sí?, pero si usted le pica, ¿sí?, va a encontrar acero corroído. Y entonces tratamos de corregir solamente lo que se ve. Si usted corrige, deja todo bien, estéticamente está bien, pasan los años y nuevamente empieza el problema. Otra vez a reparar. Y aquí les puse una fotografía, ¿sí?, de una viga, ¿sí?, con problemas de flexión. Ahí ustedes pueden mirar las fisuras. Aprendí también, y en ese libro habla, ¿no es cierto?, de que las fisuras en las vigas, ya prácticamente a los ingenieros, a los especialistas, ya les dicen a qué tiene que reforzar. Y ahí le monta, si alguien está interesado, pues les puedo dar fotocopias de eso, monta fotografías de cuándo hay que reforzar al cortante, cuándo a la flexión, cuándo a la tracción, cuándo a la compresión, ya sabemos, con un ensayo xilométrico o un núcleo. Pero monté esta viga de aquí, ¿sí?, porque ahí indica el tipo de fisuras que se pueden presentar y cuándo es necesario reforzarlas. Y este es el método de reforzamiento, pero con recrecido, es decir, aumentando la sección de la viga. ¿Sí? El objetivo es básicamente dotar a la viga de la sección de hormigón necesaria para controlar las nuevas condiciones. Aprovechar el aumento de sección para alojar nuevas armaduras a flexión y o a cortante. Es decir, cuando yo hago el recrecido o el aumento de sección, estoy mejorando la resistencia a la flexión y al cortante. Este es el procedimiento constructivo cuando yo voy a hacer un reforzamiento de esta naturaleza. Ya dijimos, descargar la viga, apuntar las losas y la viga, desbastar cuidadosamente las caras de la viga hasta encontrar las barras. Y esto sí, cuidadosamente. ¿Por qué será? ¿Por qué yo no podré ir con un martillo neumático y le voy rompiendo todo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Toda la estructura. Exactamente. El momento que yo monto un martillo neumático y empiezo a golpear la viga, ¿sí?, la voy a fracturar. Le voy a hacer o sea, estoy sacando toda parte dañada, pero la estoy fracturando la parte buena. Entonces, a eso dice cuidadosamente. Perforar las vigas para anclar las barras, es decir, perforo y hago anclajes. Limpiar muy bien y humedecer en el caso de que se vaya a utilizar concretos, y aplicar un puente de adherencia si es necesario. Yo digo que siempre va a ser necesario, ¿sí? No se jueguen. Yo he visto aquí muchos, y vi una vez un sistema de reforzamiento con recreación o sea, con aumento de sección de columnas, y el hombre no le ponía un adhesivo. Me espeluznó el cuerpo, porque él estaba haciendo todo, pero vuelvo y repito, si la unión no es monolítica, o sea, si no estoy haciendo un cuerpo, no está funcionando, ¿sí? No se engañen, por favor. El adhesivo de hormigón viejo a nuevo, el que es estructural, es costoso, ¿sí?, pero es necesario. Insertar nuevas barras y estribos. En el caso de que se haga este recrecido, normalmente el cálculo ya me manda a aumentar varillas de acero y las varillas al cortante, colocar encofrados y fundir
¿sí? Aquí sí les diría yo, no me juego con un concreto común y corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concreto, el primer problema es que sufre retracción. Todo concreto sufre retracción, ¿sí? Y ya no logro el concepto que les estoy diciendo, ¿sí? Es decir, utilizo un adhesivo epóxico, meto un concreto común y corriente, este genera retracción, ya no genera un cuerpo monolítico. Ahora hay morteros expansivos, ¿sí? Grouts se llaman, se los conoce con el nombre de grouts, que hacen el efecto contrario. En vez de contraerse, se expande, ¿sí? Entonces llego yo a formar un cuerpo monolítico. Y esto sí fundamental, ¿sí? El curado, señores, ¿sí? Ahora ya hay más conciencia del curado, ¿sí? Ya hay gente, y fíjense en los edificios, ustedes que son constructores, fíjense, ¿sí? Hay ingenieros, constructores que ya le tomaron cuidado a eso, y es un capítulo aparte, un día tenemos que sentarnos a hablar de eso, y están curando las columnas. No sé si se han fijado que era, usted construía, hacía su columna y ahí la dejaba. Fíjense ahora que hay gente que está utilizando este plástico que es el stretch film, con el cual se forra las maletas, ¿sí? Y fíjense en las columnas que les dan una vuelta. ¿Por qué será? Para mantener la humedad, Descubrieron que es más fácil, ¿no? A ver, ¿cómo yo puedo curar? Hay tres formas de curar, ¿ah? La una es con agua, dicen que yo le esté mojando todo el tiempo, mándele aceite, 7 días bajo inmersión permanente, eso mándele aceite. No es que yo échale agua, le echa agua, después se seca, échale más agua, no. 7 días bajo inmersión permanente si usted va a utilizar agua. La otra forma, ¿cuál es? Utilizar un aditivo químico, ¿no es cierto? Un producto en base a parafina que usted le echa con un rodillo y le está curando. Y ahora esta que yo veo, sí, seguramente se trajeron de algún país de primer mundo, ¿sí? Que es ponerle esta capa de plástico, stretch film, alrededor de la columna, forrándola. ¿Qué está haciendo? La está curando. El agua de exudado de la estructura, ¿sí? Se queda atrapada en el plástico y autocura la columna. No cuesta nada, pero usted está curando, y al curar aumenta la resistencia al concreto. Es otro tema que debemos un día reunirnos y hablar. Siga. Lo que les decía, ¿no es cierto? Si yo voy a reforzar con un concreto tradicional, corro grandes riesgos de problemas. Hay gente que lo ha hecho, ¿sí? Pero ha tenido así mismo que... Lo ideal es grouts autocompactantes, concretos proyectados, concreto de tipos agregados, precolados y grouting. O sea, estos sistemas de aquí son los ideales cuando yo quiero hacer un recrecido o un reforzamiento de columnas por aumento de sección. Los equipamientos ya hablamos, ¿no es cierto? Puntales, escarificados, taladros percusor, taladros que no vayan a lastimar nuestras estructuras. Chorro de agua a presión también es válido. Siga. Otra forma, ¿sí?, de reforzar las estructuras, ¿sí?, es utilizando vigas de acero, ¿sí? Aquí podemos ver una fotografía donde tenemos el caso típico y un reforzamiento al cortante. Vuelvo y repito, la utilización, perdón, el sitio donde van colocadas, el diámetro, la altura, el espesor, la cantidad, lo demanda el ingeniero calculista. No se metan, por favor, a tratar de montar, porque aquí hay mucha responsabilidad, ¿sí? El que pone la firma en dónde van, cómo van y cuántas van es el ingeniero calculista. Una forma de reforzar un edificio con estructuras metálicas, ¿sí? Aquí, esto es una obra en Japón, el ingeniero calculista se le ocurrió mandar este tipo de reforzamiento, y este está llegando también al país. De hecho, vi una especificación, se va a reforzar el edificio del MAGAP, el edificio este del
del Ministerio de Agricultura, he especificado unos reforzamientos de este tipo en los cuales son antisísmicos. En estas partes de acá tienen una espiral inmenso, gigante. Entonces, cuando ese edificio se mueve, ¿sí?, va a poder soportar el sismo. Ya lo van a ver. Miren lo que les decía. Este es un reforzamiento. Miren la columna como fue limpiada, el encofrado metálico, y posiblemente ahí se va a verter roble. O a veces, bueno, ya, gracias. Miren, este edificio también tenía un problema de reforzamiento y se decidió, ¿sí?, hacer una columna con acero, ¿sí?, acero, forrarlas completamente de acero para mejorar la capacidad portante de las mismas. ¿Hasta qué parte se les limpia para aumentar el corriente del grupo? ¿Cuánto tenemos que limpiar? Las columnas, ya, esto vuelvo y repito, define el, a ver, cuando usted ya va a hacer el reforzamiento, usted tiene que basarse en un plano. Ese plano le entrega el ingeniero calculista. El ingeniero calculista le dice, limpie por ejemplo, de la base 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, o límpiela todo y refuércela todo. El cálculo bota eso. Es diferente de una estructura a otra. No todas son iguales. Son diferentes y depende del estudio. ¿Sí? ¿Sí? Aquí están limpiando, miren, ¿sí? Esta estructura se está limpiando para reforzar esas columnas. ¿Sí? Acá tenemos otra. Se han colocado vigas metálicas en esta ménsula, ¿sí?, anclada a la columna. ¿Sí? Bueno, procedimientos constructivos para hacer un reforzamiento con vigas metálicas o con metal, ¿sí?, es básicamente muy similar. Descargar la viga, apuntalarla, ¿sí?, controlar la horizontalidad, retirar la pintura mortero lechada para llegar a una superficie limpia y firme. Fundamental. Desbastar la superficie del concreto con chorro de arena húmedo o seco. El sandblasting, el hidroblasting, ¿sí? La lámina metálica debe ser coplanar y con un espesor de menos de 5 milímetros. Aquí ya le está dando especificaciones de cuáles son las características del acero cuando usted no quiere hacer un reforzamiento. Perforar la lámina según el diseño estructural para insertar los pernos. Entonces, las láminas estas van ancladas, van pegadas, ¿sí? Depende eso ya del calculista, como él especifica. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ¿sí?, lo que hoy día vamos a hablar, por lo que nos reunimos. Refuerzo de vigas con láminas de fibras de carbono. ¿Sí? Présteme por favor la fibra de carbono para que le conozcan. ¿Sí? ¿Por qué este sistema está pegando tanto en el mercado? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente se está cambiando de la forma tradicional que era el recrecido y la estructura metálica a este sistema? Básicamente porque les da gusto a todos ustedes aquí que son los arquitectos. ¿Ya? Porque imagínense, ya les enseñé el momento que usted recrece una columna, por ejemplo en este edificio del antiguo El Comercio, que queda atrás de la plaza de gobierno, el ingeniero calculista decidió reforzar el edificio recreciendo la sección de las columnas. Pero hubo un problema gravísimo, ¿sí? Que en el subsuelo, en donde son los parqueaderos, ustedes saben, estos edificios antiguos no es que son unos parqueaderos, pero gigantes. Al aumentar la sección de las columnas, ya empezó a haber problemas para la circulación de los vehículos. O por estética, ¿sí? ¿A quién le gusta tener un edificio con 2 vigas de acero cruzadas en el medio o vistas? Los arquitectos saltan, ¿cierto? ¡Qué horrible! Dicen eso. ¿Ah? Y entonces se diseñaron estos sistemas, que son fibras que van a quedar prácticamente perdidas en la estructura. El objetivo es aumentar la capacidad de flexión, cortante, torsión
adicionando sección de refuerzo con fibras de carbono con una mayor tracción que el acero. Sí. Y aquí tenemos, bien, esta es una viga que ha sido reforzada, présteme la platina por favor para que le conozcan, con platinas de fibras de carbono. ¿Sí? A la viga se le ha limpiado, se le ha puesto un revestimiento epoxi y se ha colocado la fibra. ¿Hay aumento de sección? No. Usted la puede enlucir, la puede pintar, la puede maquillar y les damos gusto a los arquitectos. ¿Sí? Que quede estéticamente bonito. Siga. Procedimiento constructivo para este tipo de reforzamiento: descargar la viga, apuntalar, y hablamos, retirar cualquier capa para llegar a la superficie firme del concreto. Fundamental, pulir la superficie con chorras de arena, hablamos húmedos o secos. Nosotros utilizamos disco de diamante, ya van a mirar un proceso, un trabajo que hicimos aquí. Limpiar la superficie de la banda quitando la grasa, es decir, a la fibra hay que limpiarla para que no esté contaminada. Preparar el adhesivo epóxico, aplicar el epóxico sobre el concreto y la lámina con un espesor mínimo, está mal, mínimo de 1 milímetro. Esperar por lo menos 5 minutos, ¿sí?, para que empiece a reaccionar. Unir ambas superficies recorriéndolas con rodillos de acero o caucho para quitar el aire y el epóxico. Por favor, un rodillo también que me suman para que miren cómo es. Esperar un día y volver a cargar. Un día. Usted espera un día y al otro día empieza a cargar. Sí. Un rodillo, pues. Los equipos: chorro de agua húmedo século, espátulas, rodillos de acero y de caucho, puntales telescópicos. Tengo una pregunta sobre el asunto sobre el depósito. Claro que sí. También esto se puede decir a cualquier llegada, ¿no será que es conveniente aislarse del medio? Y en este momento nos vamos a una liga, todo el trabajo pasa tiempo, hay mucha temperatura. Ya, miren, normalmente cuando nosotros estamos haciendo la intervención se aísla completamente la zona. Sí, sí, se aísla, no es que está... sí, no, se aísla. ¿Sí? Aquí está la fibra de carbono. Sí, que ustedes ven, les voy a partir la reglita. Ya. Aquí está la fibra de carbono. Sí. Que son estas reglas ahorita, por favor. Aquí, bien. Y hay de diferente ancho. Présteme la más gruesa, la fibra más gruesa. Ahí ¿Sí? Hay de diferente espesor. Esto ya lo define el calculista. Este es un sobrante de una fibra de carbono que instalamos en el concepto de la temperatura. Este es el rodillo, ¿sí?, el rodillo de goma, con el cual luego que usted instaló la fibra lo va pasando para que saque todo el aire. Aquí tenemos otra, esta nos acabamos de llegar de muestra desde el exterior. Miren, esta ya tiene mayor sección, mayor espesor, sección sobre todo. Ingeniero, la parte blanca es algún pegante, lo que se ve. No, esta es la viga, este es el concreto y aquí está la fibra de carbono, está adherida con un epoxi. Ya les vamos a indicar. Pásenles por favor para que lo vayan revisando, que lo conozcan. Sigan. Sigan. Ok. También tenemos para reforzar, présteme la fibra de carbono, el manto. Estas fibras son una forma, ¿no es cierto? A fundir la nueva cimentación, ¿sí? Se coloca la armadura que definió el calculista, se encofra y se frontea. Entonces estoy aumentando la sección, estoy mejorando la capacidad portante de la base. Básicamente ese es el concepto. ¿Sí? Siga.
Procedimiento, ¿sí? Sustrato, dice, húmedo, saturado de agua con superficie seca, romper las aristas y escarificar las superficies expuestas, o sea, romper toda la parte que esté suelta y las aristas. Preparación de una mezcladora, agregar agua al grout. En relación, el grout debe tener en relación del grout y el agua debe tener una relación de 0.12 a 0.15. ¿Por qué se hace? A menor agua, ¿qué le pasa al concreto? Resistencia. Eso es lo que está diciendo ahí. Mezclar enérgicamente por 3 minutos. Aplicación, escarificar la parte lateral, es decir, limpiarla, ¿sí? Y luego perforar el arma de la zapata y anclar las barras de refuerzo, en el caso de que el calculista decida poner acero de refuerzo, ¿sí? Utilizando materiales de anclaje. ¿Sí? Dejar 30 centímetros de lado y lado, demoler todo lo que sea necesario. Si el acero de refuerzo en la zapata original no fuera suficiente, conectar un nuevo refuerzo, lo que yo les decía, si el calculista manda a colocar más acero hay que ponerlo, y luego encofrar y verter el grout sobre el sustrato saturado, evitando las burbujas. El curado, lo que les decía, según la norma, mantener húmedo durante 7 días consecutivos para que no haya problemas de resistencia. Ejemplos de reforzamiento al corte. Ahí tenemos, miren, una viga, ¿sí? En donde se ha colocado las platinas y básicamente ¿qué estamos reforzando? Cortando, ¿sí? Está desde el inicio de la columna hacia los 3/4 de la viga. Más fotografías de reforzamiento al corte. Esto es un reforzamiento ya de carbonos, de columnas con fibras de carbono, con los mantos, ¿sí? Ahí están. Claro que sí. Cuando usted está aplicando ya las placas de estas de carbono, para darle la forma, para darle la forma, no incide ni nada en el carbono, ¿qué porcentaje de darle la forma? No, a ver. Manda la norma de la instalación de estas fibras que todas las esquinas deben ser redondeadas, ¿sí? Concepto fundamental. Y la otra, sí, es darle continuidad. Ya vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos un reforzamiento al corte, pero ya con fibras, ¿sí? Con esa fibra que les pasé ahí, ¿sí? Encamisados de columna, este es el nudo del que hablaba al inicio, ¿sí? Es la unión de la columna con la viga. Si ustedes ven, por ejemplo, un fisuramiento aquí en el nudo, gravísimo, ¿sí? Aquí normalmente se observan en las vigas, ¿sí? Por falta de refuerzo al cortante, en el medio por falta de refuerzo a la flexión, pero ya en los nudos, eso sí es grave, ¿no? Sí. Aquí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, en el laboratorio de una viga reforzada con fibras de carbono y con platinas, ¿sí? Y se lo va a enseñar a la compresión. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte inicial, ¿sí?, una columna que ha colapsado, ¿sí? Ese es un efecto de colapso básicamente por falta de refuerzo al cortante. La fotografía siguiente, ¿sí?, es la viga ensayada, ¿sí?, y donde falla, ¿sí? Lo que les decía, reforzamiento de la viga con platina se lo puede hacer o con fibras, que ahí ya es gusto del calculista con cuál es la más, ahí también se analiza costos y un número de situaciones. Ya la viga, y miren, cuando ya se le somete a la carga, miren los planos de falla, ¿sí? Antes, después del ensayo, miren dónde empiezan las fallas, ¿sí? Procedimiento de instalación de la platina. Ahí está, miren, se ha escarificado, se ha limpiado la parte donde se va a instalar, ¿sí? Con chorro de arena, con gratas. Si hay que aspirar la superficie, si es necesario nivelar con mortero, hay que hacerlo, porque normalmente esas no es que son pues estrictamente a plomo, y si necesitamos que sean totalmente lisas para que pegue la platina, habrá que
recuperar la sección, ya vamos a ver un trabajo en sitio. Y aquí dice, si es necesario nivelar con mortero, hay que hacerlo, suavizar o redondear el borde de la estructura, ¿sí? Redondearlos, para que se acomode el radio interno de las platinas en forma de L. Preparación del sustrato, tratamiento previo a la zona de anclaje de la platina 24 horas antes del reforzamiento. ¿Sí? Es decir, yo puedo preparar el sitio donde voy a instalar la platina máximo con 24 horas, no puedo dejar más tiempo. ¿Por qué? Si lo dejo más tiempo va a sufrir su contaminación. Y ahí está, miren, el procedimiento para la instalación del tejido ya es limpieza, aspirado, colocación del mortero epoxi, instalación de la fibra, ¿sí? En el momento en que se desgasta la liga, ¿existe algún tipo de procedimiento para que sustente el momento de la estructura hasta volverlo a reforzar? ¿A qué se refiere el momento que se desgasta? En el momento en que usted hace el proceso de apuntalar, de desgaste, eso que usted estaba diciendo, ¿existe algún proceso para compensar la estructura en ese momento? Es este que estamos haciendo. O sea, cuando nosotros detectamos una necesidad de reforzamiento, apuntar a la estructura, ¿no es cierto? Básicamente para que no colapse, ¿sí? Preparo superficie y cuando ya monto estos sistemas, estoy reforzando la viga, la columna, lo que esté interviniendo. No sé si está contestada su pregunta. Reforzamiento con platinas, reforzamiento con tejidos, ¿sí? Estas son fotografías que hemos extraído del primer mundo, pero ya vamos a ver aquí. Al final las platinas, ¿por qué se les da plan? Con mortero epoxi. Con mortero epoxi y esto es como una resina epoxi. ¿Sí? Más, esto es un caso típico, puentes, ¿sí? Lo que les decía. Esto es, aquí también les puse las razones por las cuales se decide reforzar. Cuando el acero está corroído, como cuando hay corrosión de los cables de pretensado, especialmente en los puentes, cuando se requiere incrementar las cargas de tráfico, es decir, yo quiero vehículos más pesados que pasen por el puente, cuando hay un diseño inadecuado, ¿sí? Es decir, el calculista también se jaló, ¿no es cierto? Porque también son seres humanos, ¿sí? Y colocaron una cuantía de acero que no es la correcta, necesita reforzar. O sea, con esto, ¿qué les quiero decir? Que no necesariamente una estructura tiene que ser antigua para reforzarlas. Hay estructuras nuevas que ni siquiera se han utilizado y hay que reforzarlas. Por actualización de códigos, normas, que es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Hace 20 años se calculaba con una norma, hoy ya se utiliza otra, que incluye un diseño antisísmico. Entonces los edificios que fueron construidos con esta norma ya son necesarios de reforzar. Regrese, por favor. Excesiva fisuración del concreto, lo que les decía, ¿sí? Usted ve fisuramiento en el concreto, recúpese. Rehabilitación y autorización sísmica que nos llama, ¿sí? Bueno, y materiales usados, tejidos FRP, tejidos uni, bidireccional o cuadridireccional. Aprendimos en esta última charla que vinieron los técnicos, nosotros normalmente habíamos conocido las fibras unidireccionales, ¿sí? Ahora, por eso es que les decía lo que les dije al inicio, o sea, la tecnología en la construcción vuela, vuela, y no piense que todo lo que aprendió en la universidad es todo. Tiene que salir a seguir actualizándose. Y no cometan los errores que están cometiendo algunos profesionales que creen, no, es que yo fui estudiante de la Universidad Central, y el arquitecto Pilatach era mi profesor y yo conozco todo. Sí, es cierto que el arquitecto es bien preocupado que ustedes vengan a estos seminarios, pero no es todo. Ustedes tienen que investigar, tienen que actualizarse, ¿ah? Entonces hay fibras y tejidos, ¿sí? Edificios completamente intervenidos con fibras con platinas de carbono. Y bueno, lo que les decía, reforzamientos a la flexión en puentes, que es común. Miren, por ejemplo, aquí, está interviniendo el puente y siguen circulando los vehículos. ¿Sí?
Reforzamiento de los portantes, igualmente en puentes, siga, por actualización sísmica, que habíamos hablado. Y esto también es nuevo, ¿sí? Ahora también se están reforzando estructuras de madera. ¿Por qué será? Puente de madera, ¿por qué será? Porque tiene, bueno, por la carga sí, pero sobre todo porque tienen un valor histórico, ¿sí? O sea, no es que este puente tiene, no sé, o sea, pero tiene un valor histórico, entonces no se lo puede demoler, porque es más fácil demolerlo y montar concreto, ¿cierto? Pero tiene un valor histórico, entonces no se lo puede montar al tacho de la basura. Hay que reforzarlo para que siga viviendo, ¿sí? Los pretensados, ¿sí? Y eso es todo. No sé si tienen preguntas. Hacer un reforzamiento, ¿sí?, del edificio destinado para el Consejo de la Judicatura. Este edificio, yo me imagino que todos ustedes lo conocen, porque fue un edificio que fue construido hace muchos años atrás y que cuando se le detectaron deficiencias, ¿sí?, precisamente de estructurales, se lo abandonó y pasó botado ahí años de años. Entonces el ingeniero Plasencia, que es el ingeniero calculista de la Politécnica Nacional, ¿sí?, cogió, o bueno, se lo contrató para que haga el estudio, lo que yo les decía, y él diseñó un sistema de reforzamiento con el cual se habilitó este edificio y hoy por hoy ya está funcionando. El edificio es el que estaba, o está pues, junto al cuerpo de bomberos en la Vintimís. No sé si ustedes lo vieron, pasó años botados ahí, sí, y eran ladrones y todo, pero bueno, al final se lo rehabilitó y hoy por hoy ya está siendo utilizado. ¿Sí? ¿Qué problema es el que tenía ese edificio? Ya, básicamente el problema. Bueno, no está en orden, pero luego de que se lo lavó, se lo hidrolavó, se utilizó un chorro de agua a presión, todo lo que les comenté ahí, agua a presión para eliminar completamente el polvo. Si observan más detenidamente, ¿sí?, ahí, por favor, ustedes van a mirar, estas vigas no es que eran a plomo completamente, sino que tenían huecos, hendiduras, y entonces el ingeniero calculista decidió, ¿sí?, o especificó que las platinas tenían que ir puestas a 45 grados, ¿sí? Y entonces aquí, no sé si ustedes alcanzan a mirar, pero ahí hay partes o mortero, epoxi, con el cual logramos, ¿sí?, llevar a la columna a una cierta planicidad que se necesitaba para la instalación de las platinas, ¿sí? Este es el muchacho que está cortando las platinas. Es un trabajo bien minucioso, ¿sí?, porque cada platina estaba puesta a 45 grados y era muy estricto ese trabajo. ¿Sí? Ahí está cortándola, la fibra. Con la radial, sí. Sí, ahí está un método con la escuadra, sacando los excesos. En esta fotografía pueden mirar, este hombre tiene una escuadra a 45 grados, ¿sí? Entonces, como el ingeniero calculista, ¿sí?, pidió en el plano que la fibra vaya a 45 grados, entonces estamos premarcando, ¿sí?, el punto exacto con la separación especificada, ¿sí?, en dónde debe ir la platina, ¿sí? Y ahí se le está trazando, ahí la está trazando. Este es el epoxi, ¿sí?, que se utilizó. Tienen dos componentes, componente A y B. ¿Qué tiempo de vida tiene? Básicamente tienen, cuando usted mezcla los dos componentes, 30 minutos. Entonces usted debe preparar la cantidad por la cual vaya a trabajar 30 minutos. Más trazos, cortes, limpieza, perdón, esta limpieza. Se está utilizando un alcohol para la limpieza de la platina. ¿Siga? Estamos colocando el mortero en el sitio donde va a ir la platina. ¿Siga?
Siga. Y luego monta la platina en el punto donde se solicitó. Ahí está el rodillito que lo vieron aquí. El fuerza está retirando las botellas de aire. Con ese rodillo es suficiente. Sí, de hecho ese rodillo que viene ahí viene en el cajón donde viene la platina. Entonces, diseñado específico para ese trabajo. Ingeniero, tengo una pregunta. Claro que sí. En cuanto al reforzamiento y al curado, ¿ustedes solamente lo hacen en las viviendas, en las edificaciones cuando ya están construidos o también lo hacen anticipadamente cuando recién se está levantando? Bueno, cuando usted recién está levantando la estructura no necesita reforzamiento porque se supone que para prevenir. Eso le digo, o sea, cuando usted está construyendo, usted tiene un plano estructural y uno arquitectónico. Entonces supone que el estructural, ¿no es cierto?, está calculado con todas las solicitaciones con las que se pensó construir la estructura, entonces no necesita. A lo que yo me refería con edificaciones nuevas es cuando por negligencia, eso ya es negligencia, ¿no es cierto?, que el momento que se está colando el hormigón no se lleve un control de cilindros, ¿sí?, que garanticen que estoy metiendo un concreto de 210 kilos como está especificado y meto uno de 180, o sea, ¿se me entiende? O a veces también corremos, yo digo, discúlpenme que se lo diga, pero ahorros de cocinera, ¿cierto? A ver, ¿cómo yo voy a preparar un concreto en la tierra? Porque eso hizo el hombre, en preparar el concreto en la tierra para meterlo en la columna. O sea, estoy de acuerdo si lo voy a meter de pronto como replantillo, o sea, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ya para una columna es más serio. Y entonces no puedo preparar un concreto, por lo menos tendré una concretera o por último contrato, ¿no es cierto? Sé que es más caro el concreto premezclado, pero el cambio es más seguro. Imagínense en lo que al hombre, ¿no es cierto?, no le quieren recibir ahorita el proyecto y tiene que sacar de su bolsillo para pagar el reforzamiento. ¿Sí? Porque el Estado no lo va a pagar. No le ejecutan las garantías, nada más. Siga. Siga. Miren, aquí también ustedes pueden ver, ¿sí?, que en ciertos puntos él pidió platinas, ¿sí?, reforzando a la flexión y luego cruzadas. ¿Sí? Eso vuelvo y repito, ya depende del calculista. Nosotros instalamos tal cual él manda porque él pone la firma de responsabilidad. ¿Sí? Miren abajo cómo está, cruzadas. Y claro, como este edificio era asunto político, entonces atrás, a medida que, bueno, ni atrás, mientras viajaba el producto, ya iban poniendo la estructura para el giro. Verás un caso, yo sé que este trabajo debe ser muy bien dirigido, una persona que sabe cómo hacerlo. En el momento que se equivocaron, pusieron mal, digamos, las pletinas estas, no pusieron a 45 preciso como es el diagnóstico, el mandato del ingeniero, pusieron mal. ¿Hay cómo recuperarse No, se pierde. Si usted la quiere sacar, la única forma es destrozándola. Entonces, ¿cómo? Aquí hay interventoría y fiscalización, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que usted dice, para recibirnos de este proyecto viene el fiscalizador, pues, ¿no es cierto? Y mira si efectivamente esto está a 45 grados. Si no está, fuera, o ponga de nuevo, una millonada de plata. Entonces, todos los cuidados, si vieron incluso una regleta para mirar las dimensiones, fíjense, ahí está pero estricta la separación, o sea, no es juego, y aquí hay que sentarse a trabajar, ¿sí? O sea, hay que estar ahí controlándole, lo que yo le decía, o sea, el obrero tiene toda la buena voluntad, pero si no hay alguien que lo esté controlando, que lo esté mirando, va haciendo barbaridades, y no porque él quiere, sino porque ya, pues, o sea, no me controlan, entonces yo sigo haciendo lo que yo pienso que está bien. En esto no hay como jugar, ¿sí? Regrese, por favor. Fíjense aquí, ¿sí? Este reforzamiento fue mixto. ¿Ah? Reforzamos con fibras de carbono, con platinas y también con vigas mecánicas. Nosotros hicimos los anclajes para la instalación de esas vigas, ¿sí? Aquí no se ve, bueno, aquí se ve mejor, miren. Luego de que se instaló, ¿sí?,
se está poniendo una malla de tumbado para proceder a enlucir y perder, ¿no es cierto? Lo que les decía. Entonces al arquitecto está horrible, o sea, puede estar todo lo reforzado que usted quiera, pero se ve feo, ¿cierto? Entonces tiene que tapar. Ahí está. Pero no funcionan mejor las mallas que ustedes mismos venden que no son metálicas, sino las otras Las Impact, dicen. ¿Cuál? Las Impact. No, las fibras estas de las que vendemos para el reforzamiento de las impermeabilizaciones con elastómeros no sirven para eso. Son las más gruesas. Hay unas que son con separación. ¿Cuál? Geotextil. Geotextil o las membranas reforzadas. No. Es mejor estas, o sea, son metálicas y sobre todo porque ahí ingresa el Bueno, mortero y el se queda. PEDI tiene problemas porque eso una fisura y se oxida con el tiempo. O sea, no es que está pegado completamente, no es como un maquillaje nomás. Sí, la malla lo usted sé, la coloca así, mete el mortero y si usted le Lo sé, vuelve está decorativo. es decorativo, exacto, eso es lo que es esto. No es que es estructural, pero vuelvo y repito, hay que darle gusto al arquitecto porque él entra ahí y dice, eso qué cosa más fea. Se está bien reforzado todo lo que usted quiera, pues está feo, no me gusta. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Siga. ¿Sabes de lo mismo? Es arquitecto. Y ahí está ya, miren, esta viga ya está completamente terminada, ¿sí? Tiene refuerzo a la flexión, al cortante, ¿sí? Siga. Una pregunta. Claro que sí, mira. ¿Hay alguna sustancia, alguna cosa que pueda incidir en el deterioro de la placa? Sí, el fuego. El fuego, si por ejemplo se produce un incendio, el fuego puede dañar. Por eso es que esto después, por eso también es que se lo protege, ¿no es cierto? Si algún rato hay un fuego intenso, pueden dañar la placa. ¿Sí? Siga. Siga. Un poco más oscura, siga. Ahí, mejor. Un bonito proyecto para que miren que la tecnología del primer mundo no es que está allá, también se le está trayendo acá y se le está instalando. Este es uno de los ejemplos, de ahí yo tengo, o sea, hay otras empresas que han hecho mucho también, o sea, han hecho muchísimo en esto, en la zona rural, en Cuenca, ya se lo está instalando, ¿sí? Entonces no piensen que esto es... No se preocupe, no, todas las preguntas. Claro que sí. En la televisión, en la noticia salió hace, creo que ayer o antes más, sobre la demolición del edificio del MAC de Guayaquil. ¿Sí? Y ahí decían, no creo que lo vi mal, a lo mejor, pero decían que se le tiraba ese edificio porque estaba en pésima condición. Además, lógicamente, el objetivo desde el parque, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba, decía, bueno, si hay tanta tecnología, ¿por qué un edificio tan costoso para hacer, funcionar en esa época, ahora se le quiere demoler? Si hay toda esta tecnología, alguien podría haberle dicho, vea, si no sabe Bueno, en esos casos también hay mucha mano política, ¿no es cierto? O sea, a veces la construcción de un parque da más réditos políticos que armar un parque, ¿no es cierto? Porque la gente va allá. Pero sí, o sea, todos esos edificios se los puede reforzar y se los puede volver a utilizar, o sea, los puede hacer utilizables. Lo que pasa es que la inversión es alta, ¿sí? Pero, por ejemplo, este edificio, ¿sí? Cuando se hizo los estudios, ¿sí? Había dos opciones. La una, demolerlo completamente, tirarlo al tacho de la basura y hacer uno nuevo, ¿cierto? Entonces, este ya estaba pues, hasta el último, ¿sí? Entonces hicieron los estudios, miraron costos y resultó que reforzarlo era más barato que tirarlo y volverlo a hacer. Y entonces se lo reforzó. Ahí en este asunto me parece que es más tema político, ¿no es cierto? O sea, seguramente al gobierno le interesa más un parque ahí porque le da réditos políticos. Perdón, sí. Las casas de Esmeraldas, cuando se cayeron con el maremoto ese que hubo hace años, ahí también vinieron los japoneses y reforzaron, les encuadraron.
Se puede. Hasta el día de hoy. Se puede, sí. Vuelvo y repito, ahora que hay toda esta tecnología, se puede hacer. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es asunto político, ¿no es cierto? Por ejemplo, este edificio pasó años de años votado. Ningún gobierno metió un centavo aquí, ahí estaba podridos. Y es que no este gobierno dijo, por eso les decía, es un faraón.